Vamos entonces ahora a leer y estar meditando en estos estudios en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 49. Hemos estado viendo, pues, seguimos en la cristología, seguimos en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, de las doctrinas de su persona. Hemos visto después también la de sus oficios, profeta, sacerdote y rey, y ahora hemos empezado los de su estado de humillación, y después el de será seguido el de la exaltación de Cristo. Entonces, primeramente vamos a leer la pregunta 49, que es la que vamos a estar meditando. Dice así, pues, la pregunta, dice: ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en su muerte? Y la respuesta: Cristo se humilló a sí mismo en su muerte, en que, habiendo sido traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado y rechazado por el mundo, condenado por Pilato, torturado por sus perseguidores, asimismo en que, luchando con los terrores de la muerte y los poderes de las tinieblas, sintiendo y llevando el peso de la ira de Dios, ofreció su vida como un sacrificio por el pecado, soportando la dolorosa, vergonzosa y maldita muerte de la cruz. Bien, pues seguramente un punto por donde comenzar es acerca de la palabra humillación, del sentido de la palabra humillación, tal como nosotros normalmente la comprendemos, es en el sentido de que alguien siente una humillación, ¿no? Alguien, pues, se siente herido en su amor propio, en su orgullo. Es entonces algo que uno siente en su interior, ¿no? Algo subjetivo. Entonces, bueno, hay que tener presente, pues, que no es tanto este sentido cuando la confesión y el catecismo nos habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. La humillación de Cristo no es tanto, pues, una humillación que él sintió, que él sufrió, sino es en un sentido objetivo. Un sentido objetivo es también el que se encuentra en el diccionario, cuando alguien no recibe un tratamiento que le corresponde por su dignidad, por su mérito, por su persona. Y es esto entonces precisamente el sentido correcto de estado de humillación. Es decir, que como veíamos también en el último estudio, ¿no?, acerca de el estado de humillación en su encarnación, en su concepción y nacimiento, entonces es que toda la serie de circunstancias por las cuales este nacimiento y esta concepción, esta encarnación, no es, digamos, acorde, no es conforme a la dignidad de la persona del Hijo de Dios, que recordemos, es Dios mismo, hecho hombre. Entonces, lo mismo ahora cuando estamos hablando acerca de sus sufrimientos y muerte, cómo Cristo ha sido humillado, ¿no? O la humillación de Cristo, como todas las circunstancias que vivió en la noche que fue entregado y después en el día de su muerte, pues evidentemente no se corresponde con la dignidad de Dios mismo, del Hijo de Dios, ¿no?, encarnado. Bien, pues por supuesto, una vez más también, la doctrina de los estados de Cristo, pues tiene una base bíblica. Es una doctrina bíblica. La base bíblica principal la encontramos en Filipenses capítulo 2, los versículos 6 en adelante, cuando nos dice acerca primeramente de su
dignidad como Hijo de Dios, como Dios mismo, que era, quien siendo en forma de Dios, versículo 6, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No usurpó el ser igual a Dios porque era Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Sin embargo, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces esta es la humillación en su encarnación y en su nacimiento que estuvimos considerando, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual después Dios lo ensalzó. Entonces primeramente vemos la humillación de Cristo en el hecho de que venga, se haga hombre, y después también lleve una vida de siervo hasta la muerte y muerte de cruz, con todos los agravantes de esta muerte, de la muerte de cruz. Y después Dios lo ensalzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, de los que están en la tierra y en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bien, no es este el único lugar de la palabra de Dios que nos encontramos esta, se puede decir, estructura. También el Salmo 22 que hemos cantado unos versículos ahora, también nos está hablando de esta muerte de Cristo, por tanto de esta humillación, y los versículos finales del Salmo 22 también nos habla de esta exaltación que el Padre pues dio al Hijo, ¿no? En recompensa también por por este sacrificio de sí que le hizo el Hijo. Cuando lo vemos esto en los versículos, sí, creo que ya es a partir del versículo pues 22 y 23. Lo vemos en el versículo 27 claramente: se acordarán, se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y se postrarán delante de ti todas las familias de las naciones, porque de Jehová es el reino y él se enseñoreará de las naciones. Bien, pues vemos que es también lo que tenemos en este otro pasaje de Isaías 53. Isaías 53 también tenemos esta misma estructura de primero pues la muerte del siervo de Jehová, el varón de dolores, experimentado en quebranto, y después ya los tres últimos versículos, a partir del versículo 10, la segunda mitad, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo mucho a muchos, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes se repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces a la humillación de Cristo le sigue su exaltación. Bien, pues entonces vamos a considerar entonces acerca de pues sus sufrimientos, ¿no? Lo que antiguamente también antes se llamaba la pasión de Cristo, ¿no? Y también su muerte. El catecismo pues lo sigue enseñando pues, de manera muy detallada. Después seguirá hablando de la humillación de Cristo después de la muerte. Será el siguiente estudio que haremos en la pregunta 50, ¿no? Acerca de su sepultura, etcétera, ¿no? Y después ya la exaltación que comienza con su resurrección. Entonces nos dice que Cristo se humilló a sí mismo
en su muerte, en que, habiendo sido traicionado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado y rechazado por el mundo, condenado por Pilato, torturado por sus perseguidores, asimismo en que, luchando con los terrores de la muerte y los poderes de las tinieblas, sintiendo y llevando el peso de la ira de Dios, dice, vemos, si nos damos cuenta, todo esto son frases subordinadas, ¿no? En que se humilló a sí mismo, en que, habiendo sido traicionado por Judas, etcétera, 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 todo lo que hemos leído, pues lo vamos a considerar, ¿no? Pero la frase principal, ¿cuál es? Cristo se humilló a sí mismo en su muerte, en que, etcétera, 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 ofreció su vida como un sacrificio por el pecado. Esta es la condición que, por supuesto, no se corresponde a la naturaleza del Hijo, ni en su divinidad, por supuesto, ¿no? Ni tampoco en su humanidad, por cuanto Él fue inocente, Él fue santo y sin mancha, y no le correspondía, por lo tanto. Él, también en su humanidad, lo que le correspondía era la honra y el reconocimiento porque era el santo de Dios. Pero bien, mejor entonces, creo yo, es ir por orden, siguiendo las cláusulas, ¿no? La frase de esta pregunta. Y bueno, pues lo primero que se nos dice es, habiendo sido traicionado por Judas. Habiendo sido traicionado por Judas en la noche que fue entregado. La cita que se nos da es Mateo 27:4, cuando él reconoce su falta ante los sacerdotes, dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros, allá tú? Entonces, pensemos, ¿no? Lo que vemos en Juan, en el capítulo 10. En Juan capítulo 10, en el capítulo... No 10, en el capítulo 13. Cuando Jesús entonces anuncia que uno de vosotros... la luz, por favor. Que uno de vosotros me va a traicionar. Entonces, hubo cierto movimiento entre los discípulos, a ver de quién podría ser, de quién estaría hablando Jesús. Simón Pedro hizo señas al que se recostaba en el pecho de Jesús, el apóstol Juan, el discípulo amado. Y entonces él, recostando sobre el pecho, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, versículo 26, es aquel a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Bueno, esto no es que sea... Lo podemos leer y uno podría tener también la impresión de que está aquí mostrando de manera disimulada quién era, ¿no? Un lenguaje en clave. Bueno, sí, porque Jesús de esta manera ya avisó a los discípulos quién era. Pero el hecho en sí de mojar el pan en el plato era una señal, por supuesto, de amistad. Era una señal de amistad por parte del que lo hacía. Era una señal también de honra, ¿no? A aquella persona que lo hacía, ¿no? De amistad, de compañerismo. Entonces, realmente Jesús incluso mostró esa muestra, digamos, se puede decir, de buena voluntad, ¿no? Incluso con Judas. Al personaje de Judas, por supuesto, que ha llamado muchísimo la atención y se ha presentado de muchas maneras. A veces se ha presentado a Judas como un gran amigo de Jesús, ¿no? Yo creo que eso tampoco hay ninguna base en la Escritura, porque en el Nuevo Testamento se nos habla que él era ya
traidor desde el principio, se manifestó eso al final, pero siempre hubo pecado en sí mismo. Él pues se llevaba el dinero del grupo y él robaba de la bolsa común. Pero bueno, sin embargo, Jesús, incluso en ese momento que por supuesto él sabía lo que iba a hacer Judas, y Judas también lo había hecho porque lo había concertado con los demás, pues entonces lo confronta de esa manera con la escena del pan y del plato, ¿no? Si lo ponemos a pensar, es una escena realmente impresionante. No es de extrañar el resultado que es que al comerlo Satanás entró en el corazón de Judas. Bien, en todo caso él pues fue traicionado por uno de sus íntimos. Fue traicionado por uno de sus íntimos, como dice el Salmo, ¿no? Porque no me traicionó un enemigo, lo cual yo hubiera soportado, sino tú, íntimo, mi familiar, que dulcemente compartíamos secretos, ¿no? Alzaste contra mí el calcañar. Entonces era una persona de su confianza, era uno de los discípulos, era uno de su compañía. La traición es algo siempre muy feo entre los hombres, ¿no? La traición, pues es, no sé, a un rey o a un presidente de la república o un presidente del gobierno por parte de uno de sus colaboradores íntimos, pues eso siempre va a mostrar, eso va a siempre llamar la atención, siempre va a causar repulsa. Cuanto más si es por parte de un íntimo, un colaborador, a la persona del Hijo de Dios. A la persona del Hijo de Dios. Bien, pues él fue un traidor, pero después estuvieron los discípulos que por supuesto no habían pues ni compartido ni participado en el complot de Judas, pero se nos dice que ellos también lo abandonaron. Lo abandonaron, comenzando pues por Pedro, el valiente Pedro, que cuando Jesús le dijo que, bueno, si todos te negaren, pues yo no. Y aunque tuviera que perder mi vida, yo la daré por ti. Bien, pues lo que tardó en negar a Jesús cuando una simple chiquita, ¿no? Una mujer, una chica que estaba al servicio de, pues lo reconoció. Eras tú también de los galileos, hasta tu manera de hablar es como la de uno de ellos, ¿no? Bueno, pues entonces esto es lo que ocurrió. Todos los discípulos, cuando fueron a aprender a Jesús, pues huyeron. Como dice Mateo 26, 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras del profeta. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos huyeron, ¿no? Y hubo uno que incluso pues huyó sin ninguna ropa encima, ¿no? La honra del jefe, ¿no? Del capitán, del general, es que los soldados lo defiendan y den la vida por él, si es necesario. Vemos que poco entonces se corresponde con la dignidad del Hijo de Dios, que no encontrándose ellos en este peligro, porque era el peligro era solamente para Jesús, iban solamente a por él, pues lo hubieran abandonado sin hacer nada por él.
Pero no solamente los discípulos, se nos dice que fue también rechazado, fue despreciado y rechazado por el mundo. Y la cita que se nos da es Isaías 53, los versículos 2 y 3. Saldrá cual renuevo delante de ti, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, lo veremos, más sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Esto que fue una constante en su vida, esto es lo que ocurrió también cuando fue apresado y fue llevado también ante las autoridades judías, que en vez de reconocerlo, en vez de honrarlo, lo condenaron. ¿Y por qué causa lo condenaron? Porque él confesó y no negó, sino que confesó que verdaderamente era el Hijo de Dios. Cuando fue, pues, interrogado por el sumo sacerdote, pues él, Jesús lo dijo, tú lo has dicho. Y añadió unas palabras también acerca de su venida en gloria, y entonces cuando lo oyó el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos más de juicio, ¿no? Fue condenado precisamente, vemos, por declarar lo que él era. Lo que él era, lo que él realmente era. En vez de honrarlo por lo que era, lo condenaron por lo que era y porque él lo confesó. Y esto, pues, el pueblo. Pero después está también, dice, condenado por Pilato y atormentado por torturado o atormentado por sus perseguidores. Condenado por Pilato. Y la cita que se nos da es en Mateo y en Juan, Mateo 27, se nos dice, entonces le soltó a Barrabás, que era un asesino, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, bueno, esto es ya en su muerte. Y bueno, pues vemos también en el capítulo 19 de Juan, en detalle, la conversación que tuvo Pilato con Jesús. Y bueno, pues Pilato mismo pues dijo, bueno, a mí no me respondes, no sabes que tengo poder para condenarte o para soltarte. Y Jesús le dijo, ningún poder tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Porque él, como autoridad, había sido puesto por Dios. Puesto también, por lo tanto, por el Hijo. Él, en realidad, estaba sometido al Hijo. Y sin embargo, pues, él se fanfarroneaba delante de él, ¿no? Y sobre él. Vemos que poco se corresponde esto también con la dignidad del Hijo. El que tiene que estar sometido al Hijo, el que tiene que estar, pues, sometido y reconociendo al Hijo, pues, bueno, se ensoberbece de esa manera contra él. Y no solamente esto, también atormentado por sus perseguidores. Y lo vemos en los relatos también, cómo le ponen, sí, él que era rey, una corona
pero de espinas, para clavárselas sobre la cabeza y la frente. Que poco se corresponde esto también, pues con la dignidad del Rey eterno. O le ponen también un manto, y también se arrodillan delante de él, pero para burlarse. Y pues le escupen, y le dan de bofetadas y le dicen: profetiza, ¿quién fue así? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vemos aquí, en todas estas cosas, en todas estas conversaciones que tuvo con los dirigentes judíos, con Pilato, incluso con los soldados que se burlaban de él, están actuando a partir de lo que él realmente era, pero rechazándolo, burlándose y, por lo tanto, no dando el comportamiento debido, la respuesta debida a quién es verdaderamente Jesús. A continuación se nos dice que asimismo en que luchando con los terrores de la muerte y los poderes de las tinieblas, sintiendo y llevando el peso de la ira de Dios, y las citas que nos dan es, por una parte, Lucas 22:44, Lucas 22:44, vamos a leer allí. Y esto era, bueno, antes de fuera de ser entregado. Esto es para que veamos las agonías tan intensas que sintió Jesús ante la perspectiva de la muerte. Y esto que ya comenzó pues incluso antes de su arresto, de su detención. En Lucas 22:44 es el pasaje conocido cuando se nos dice que estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue tal su agonía, su angustia, que sudaba sangre, que se le caían gotas de sangre de sudor. Y también leemos en Mateo 27:46 acerca de estas tormentos de las tinieblas. Se nos dice que acerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras que hemos cantado también del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin duda esto tuvo que ser la peor de las experiencias de Jesús. Si es grave, haber sido traicionado por uno de los tuyos, abandonado por los demás, y también haber sido despreciado por los dirigentes del pueblo, por los gobernantes paganos, y escarnecido también por los soldados y el pueblo. Con todo lo grave que es todo esto, lo peor es que en la cruz él estaba sintiendo el peso de la ira de Dios por los pecados. ¿Y cómo fue eso? Pues que él no sentía en la cruz, cuando estaba en estos intensísimos dolores, sufrimientos físicos y también del alma, no sentía la presencia de Dios Padre. No estaba con ese consuelo ni con ese gozo de la vida por estar en comunión con el Padre. Por supuesto, esta agonía lo estaba sintiendo Cristo en su naturaleza humana, porque la naturaleza divina
de Cristo es impasible, pero con todo y con eso son los dolores y sufrimientos de su persona. De su persona. Y por ser Él, como decíamos, pues el Hijo de Dios, eterno en su naturaleza divina, y Él era pues el Santo de Dios, inocente, sin mancha también en su naturaleza humana, no se corresponde esto. Si alguien pues digamos ha ganado por sus obras, por su obediencia, este trato de favor del Padre, de Dios, es Jesucristo. Porque Él precisamente cumplió entonces el pacto de las obras. Él realmente pues consiguió por su perfecta obediencia siempre el favor y la bendición de Dios. Así pues, no se correspondía en absoluto con la dignidad de Cristo. Él sintió de esa manera que se había hecho pecado para librar al pueblo de Dios de precisamente de esto, del pecado y de su condenación. Entonces Él de esa manera dio su vida en sacrificio por el pecado. Qué gran hecho es este, el pensar que el Hijo de Dios se entrega a sí mismo en sacrificio por el pecado. El Hijo de Dios, el Creador del universo, de cielos y tierra, el Dios eterno, haciéndose hombre, uniéndose pues a la naturaleza humana de Cristo en cuerpo y alma, está sufriendo y está muriendo, entregando pues su vida. Pues entonces vemos que de esta manera no se corresponde, una vez más, a la gloria y dignidad del Hijo de Dios. Sin embargo, Él lo hizo voluntariamente y sufrió entonces esa muerte de cruz que es dolorosa, vergonzosa y maldita. Él se hizo, por lo tanto, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. En Hebreos capítulo 12 y versículo 2 también es otro texto que nos da, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza de sufrir una muerte de malhechor, ignominiosa. Todo el mundo pues se burlaba, meneaba la cabeza. Hemos cantado pues en el Salmo, ¿no? Comparando a las gentes que se estaban pues riendo y burlando de él con toros y con jauría de perros. Pero él menospreció la vergüenza y se sentó entonces a la diestra del trono de Dios. O por último, Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Acerca de esta muerte de cruz se nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Se hizo pues maldición para librarnos de esta maldición de la ley. Maldito todo aquel que no permanezca en las obras de la ley para hacerla, para cumplirla. Y todos nosotros pues hemos transgredido la ley en Adán primeramente, y después también cada uno por sus propios pecados no hemos permanecido en obediencia, y por lo tanto nos hemos ganado nosotros pues a peso esta maldición de la ley, y Cristo la soportó para librarnos a nosotros de esta maldición. Él tenía por lo tanto
en vista nuestra redención, cuando entregó su vida entonces en la muerte, cuando sufrió todos estos sufrimientos, cuando Él pues tuvo esta pasión y muerte en la noche que fue entregado, en el día de su muerte, Él lo soportó todo esto, porque era la misión recibida del Padre, a la que Él se comprometió también a guardar y cumplir, porque Él tenía, por lo tanto, también los ojos puestos en nuestra redención, porque Él pues murió por un pueblo particular, al cual Él amó y al cual vino Él a redimir, y tenía, por lo tanto, en su mente y en su corazón a todos y cada uno de aquellos por los cuales Él moría. Entonces vemos, Él recibió toda esta vergüenza y oprobio. ¿Para qué? Para que nosotros no recibamos confusión de parte de Dios. Para que nosotros no recibamos la vergüenza de ser rechazados por Dios, sino que somos aceptos por Él, al precio que vemos. ¿Cómo entonces, hermanos, no vamos a honrar a Cristo nosotros? A honrarlo primeramente con nuestra confianza en Él, el que ha soportado todo esto por nosotros. ¿Cómo no vamos nosotros a renegar de Él, no confiando en su obra por nosotros? De poner en duda su gracia por nosotros, que vemos hasta qué punto fue cara para Él. ¿Cómo pues, hermanos, no amarlo a Él? Porque Él lo hizo todo esto por amor a nosotros. ¿Y cómo no honrarlo y exaltarlo? Esta exaltación de Cristo, que comienza por la de su pueblo, del pueblo que lo reconoce y que se entrega a Él en el día de su poderío para hacer su voluntad. Entonces, hermanos, pongamos entonces nosotros en esta posición de siervos, de esclavos, para hacer su voluntad con gusto, no a regañadientes, no quejándonos, sino con gusto, con gozo, porque de esta manera honramos a aquel que se humilló de tal manera por nosotros y lo exaltamos con nuestras palabras y nuestra vida. Pues que así sea, y el Señor bendiga su santa palabra.